que usted abra su Biblia. Le invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Y vamos a leer versículos 31 en adelante. Dice, si usted encontró el pasaje, quiero invitarle a que usted se ponga de pie, leemos y luego oramos y le pedimos al Señor que nos ayude. Dice, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bien. Cuando leía el capítulo 8, pude observar que este pasaje tiene unas verdades maravillosas para la vida nuestra. Y es un pasaje que tiene muchas, pero muchas verdades profundas, unas verdades que son de esas verdades que yo siempre las he llamado de vida o muerte. Porque es un pasaje lleno de contrastes, un pasaje que pone muchos paralelos para que nosotros podamos ir descubriendo la verdad del Señor. Y este pasaje nos permite a nosotros entender varias cosas. Se nos quiere enseñar que la búsqueda de Cristo, el creer y el seguirle puede ser en vano. Se nos enseña por medio de nuestro Señor Jesucristo que buscar al Señor en vano puede llevarnos a morir en el pecado. Porque Jesús quiso decirle a aquellos judíos de su época que ellos podían decir ser hijos de Abraham, pero su fe no estaba puesta realmente en Cristo como Salvador. Este pasaje enseña cuán grande es la diferencia que existe entre Jesucristo y el impío. Este pasaje enseña lo peligroso que es confundirnos dando por sentado que nuestra fe es una fe salvadora. Es un hilo muy delgado entre creyente y religioso. Este pasaje quiere demostrarnos que el verdadero cristiano, aunque esté en el mundo, no pertenece a él y que espera gozarse con su mayor felicidad más allá de la tumba. Así que este pasaje nos muestra la gloria de Cristo que nos hará libres. La gloria de Cristo nos puede hacer libres. Y aquí el Señor Jesús, cuando comienza a hablar de la verdad que os hará libres, esto tiene un contexto. Yo no quise tomar una sola porción para no perderle la idea global de lo que Jesús está queriendo enseñar. Siempre hemos estado observando en el Evangelio de Juan cómo Él quiere mostrar, manifestar, revelar su gloria con el propósito
de que seamos salvos creyendo en Él. Y este pasaje no cambia en nada el propósito de Jesús. Antes nos va a reforzar la idea que Jesús tiene. Así que la gloria de Cristo es una gloria que nos hará libres. Pero se tiene uno que hacer varias preguntas en estos paralelos que pone Jesús en todo este pasaje. ¿De qué nos tiene que hacer libres el Señor? ¿De qué nos hará libres? ¿El de qué está hablando? ¿Cómo así que la verdad os hará libres? ¿Cuál es el contexto de esa frase? Pues bien, hay un contexto remoto en donde Él ha estado hablando a través de todo el Evangelio de cómo ellos no le buscan, no quieren, no pueden seguirle. Su religiosidad les ha impedido el creer quién es Jesús, ver su gloria y creer en ella. Y por ende ser salvos. ¿De qué nos hará libres? Es el primer punto que quiero compartir con la iglesia. Tengo 4 preguntas esta mañana. Formularemos 4 preguntas para que esas 4 preguntas el pasaje nos responda y nos conduzca a toda verdad. Amén. Entonces, la primera pregunta es: ¿de qué nos hará libre el Señor? En el versículo 21 al 30 nos va a hablar y nos va a ayudar a responder por qué Jesús dijo: la verdad os hará libres. Él en primera instancia le va a revelar a su pueblo, a todos los que le están escuchando, que ya no son solamente fariseos los que están allí, sino que hay una multitud a su alrededor, y al parecer todavía está en el templo allí en medio de aquellas fiestas. Él, en el versículo 21, el apóstol Juan dice: otra vez les dijo Jesús. Esa frase es muy importante dentro del pasaje porque nos demuestra que Jesús nuevamente quiere resaltar algo importante para la salvación de aquellas personas que le oían. Otra vez Jesús les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Es una frase muy fuerte. ¿De qué nos hará libres? Él comienza a explicar y a mostrar la realidad del hombre, la realidad del ser humano. Él repitiendo varias veces a fariseos y judíos que ellos no podían entender, que ellos estaban con su mente cauterizada, que no había disposición de entender. Por eso vuelve y les repite, vuelve otra vez a decirles: yo me voy y me buscaréis. Pero la frase que define la realidad y la condición del hombre es: pero en vuestro pecado moriréis. Para que Jesús comience a hablar primero de que Él es el que nos va a liberar, Él es el que con su verdad nos hará libres, verdaderamente libres. Comienza primero a decirle al hombre: usted necesita. ¿Y por qué lo necesita? Porque usted está muerto en delitos y pecados. Por eso otra vez volví a enseñar: yo me voy. Pero Jesús no daba por sentado que aquellos eran ya creyentes. Es más, les dice: ustedes me buscan, pero en su pecado van a morir. Para poder responder a la pregunta de qué nos hará libres, el Señor va a desglosar varias verdades. Moriréis en vuestro pecado, y lo dice 2 veces en el pasaje. En el versículo 21 dice: pero en vuestro pecado moriréis. Y en el versículo 24 vuelve y reitera: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Vuelve otra vez a repetir el Señor,
dando así a entender que la gloria de Cristo primero tiene que revelarle al hombre cuál es su condición, su realidad. Y la realidad del ser humano en condición natural es que sin Él morirá en su pecado. Jesús está llevando al pueblo de Israel y a todos nosotros a una responsabilidad personal. Es la realidad de aquellos que no le buscan realmente, de aquellos que están en una búsqueda en vano. Pero, ¿qué es lo que Jesús quiere decirles en este pasaje con relación a su realidad y la necesidad de ser libres? ¿Por qué Él nos hará libres? El versículo 24 resalta una frase muy importante: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo interesante del pasaje es que ellos están viendo ahí a Jesús, pero no era suficiente ver a Jesús, no era suficiente creer que Él hacía milagros. Era tenerle a Él como su Señor. Por eso Él resalta la necesidad de ser libres, porque no creen que Él es el yo soy. Sabemos que en el Antiguo Testamento es el nombre que asimismo se asigna al Señor, el gran yo soy. Ellos no quieren creer que Jesús es el yo soy. No creen la naturaleza de Jesús. Pero el versículo 25 vuelve y pone a flote algo más grave, por lo cual hay una necesidad de ser libres. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio les he dicho. La pregunta en el versículo 25, ¿tú quién eres?, es una indicación de que ellos no le conocen. Todavía no le conocen. Están viendo a Jesús, pero están preguntándole. Mire, ¿sabe qué es lo más particular? Que ellos ni siquiera están preguntando: ¿usted qué quiso decir? No les interesaba saber lo que Jesús les había dicho. ¿Y sabe qué preguntaron? ¿Usted quién es? Todo lo que hemos visto en el Evangelio de Juan no ha sido más que definir quién es Jesús. Y hasta el capítulo 8, versículo 25, todavía están preguntando: ¿tú quién eres? Nada extraño con la realidad de nuestro tiempo. ¿Cuántas personas asisten cotidianamente a esta congregación? ¿Cuántos años usted podrá llevar asistiendo a una congregación? ¿Y qué tal si para usted todavía es una realidad esa pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Tú podrás decir, como muchos de ellos dijeron: así, el hijo de José, de María, el que iba allá a la vuelta, sus hermanos son fulano, perano, sultano, perencejo, sultanejo. Ah, sí, ese es el muchacho aquel. Sí, podemos tener una idea de quién es Jesús, pero la pregunta es: ¿realmente conocemos, sabemos quién es Jesús? El hombre en condición natural no le conoce. Y el versículo 27 resalta otra verdad: pero no entendieron que les hablaba del Padre. El hombre natural no entiende. Nota el desglose que está haciendo el apóstol Juan. El desglose es el siguiente: moriréis en vuestro pecado. ¿Por qué? Porque no creéis que Él es el yo soy, porque no le conoces. Y preguntas: ¿quién eres? Desde el principio se los he dicho, dice el Señor. Y el versículo 27 resalta que no le entendieron, que no comprendieron. Por eso Jesús está hablando de la necesidad de ser libres. Necesitamos ser libres. El hombre natural necesita ser libre. ¿Por qué? Porque no entiende, porque no le conoce, porque no
cree que Él es el yo soy. Usted estará pensando, pastor, eso tiene que ver con los de afuera, ¿saben? Puede que usted haya entendido algo de Jesús y no estoy poniendo en duda la salvación de nadie en este lugar. Solamente te estoy dando un mensaje para que evaluemos quiénes somos y quién es Jesús para nosotros. Lo que te quiero decir hoy es, tal vez asistas, veas, mires, escuches, tengas unas lecturas ocasionales de la palabra, algunas oraciones esporádicas, pero sabe, tu mente puede estar tan ofuscada y tan desesperada como la de estos fariseos. Tu mente puede estar en una condición tan incapacitada para comprender las verdades. Por eso es necesario hacer un pare, detenernos y evaluar, ¿realmente Jesús es mi Señor? Yo no quiero que tú seas un asistente sinceramente equivocado, porque hay gente que está sinceramente equivocada. Muchos de esos fariseos, muchos de aquellos de la población que estaban allí, estaban sinceramente equivocados. Más adelante lo vamos a mirar. El resultado de este tipo de personas que buscan al Señor en vano son personas que abrigan sentimientos religiosos acerca de Cristo, pero no tienen la fe salvadora, no tienen una religión que demuestre realmente de quiénes son. Hay gente que frente a la enfermedad, frente a un duelo repentino, frente al temor a la muerte, a la falta de comodidades, se desespera y comienza a buscar a Jesús de una forma religiosa, cotidiana, como costumbre, y no de verdad, como el gran yo soy. Tal vez Jesús se sintió muy conmovido de ver cómo su pueblo no le reconocía. Él está esperando es verdadera y genuina contrición en nuestro corazón. Que no sean las circunstancias las que estén influenciando tu ánimo para venir a la iglesia. Las circunstancias no pueden ser las que motiven nuestra fe. La motivación para nosotros seguir en la fe es Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero las circunstancias nos vician, nos manipulan. Voy a la iglesia porque necesito. Pastor, ore porque estoy en dificultad. Eso no significa que no debamos hacerlo. Estoy diciendo ¿cuál es la motivación por la que estamos buscando a Jesús? Estos hombres seguían hablando con Él. El Señor les dice, moriréis en vuestro pecado. No creéis que yo soy. No me conoces y no me entiendes. Muy, muy similar a lo que San Pablo dijo en Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Jesús está diciéndoles, necesitan ser libres. Hoy Jesús vuelve y nos dice a través de su palabra, usted necesita ser libre. ¿Libre de qué? De la condenación y del pecado. Porque nos confundimos en nuestra religiosidad. Creemos estar siguiendo a Jesús y podemos estar confundidos. Y en medio de ese discurso, en medio de esa enseñanza de Jesús, el versículo 30 dice que hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y a esos muchos que creyeron en Él, como hoy también hay muchos aquí que creyeron y creen en Él, Jesús tiene unas palabras para los que creen en Él, para los que han creído, para usted que dice creer, para usted que cree que Jesús es el Señor. No sé si genuina o falsamente, no voy a definir eso,
Yo no soy nadie para definir lo genuino de su fe. Pero Jesús dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Sí? Versículo 31. Conecta una verdad. Por eso no quise alejarme y quedarme solamente en este versículo. Hay una conexión, hay una verdad en todo esto. A ellos Jesús les tiene una enseñanza. ¿Cómo te hará libre el Señor? ¿Cómo nos hará libres el Señor? Y aquí Jesús da unas declaraciones muy importantes. Y aquí es donde comienza también él a hacer unos contrastes. Un contraste entre una cosa y la otra. El pasaje está repleto de contrastes. El primer contraste se encuentra en el versículo 31. Dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted permanece fiel a esa palabra que oye, eso es lo que te va a definir como discípulo. La característica de un discípulo es aquella persona que permanece en su palabra, que escudriña las escrituras. Si usted permanece, la palabra permanencia es la perseverancia en la palabra ante la prueba, ante la oposición. Jesús está hablando de discípulos, los está exhortando a aquellos que depositaron su fe en él a que se mantengan firmes, permanezcan firmes, porque el que permanece firme, ese es mi discípulo. Este es el primer contraste que el Señor hace. Si permaneces, seréis un verdadero discípulo. Pero luego pasa a otro contraste. El que es discípulo, entonces, se le dice lo siguiente, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Notan el avance que Jesús les está dando? Qué linda la pedagogía de Jesús. Me encanta Jesús como maestro. La pedagogía de Jesús es genial, es maravillosa. Permanezca. El que permanece es discípulo. Si es discípulo, entonces conoceréis la verdad. Y si conoces la verdad, eso te hará libre. Usted dirá, pastor, eso es tan sencillo. Eso posiblemente es muy sencillo. De verdad que sí. Es muy sencillo. Pero la realidad es que vivir esto no es lo más cotidiano, no es lo más común ni lo que más se ve. Porque muchas veces nosotros nos confundimos creyendo que por asistir, que por estar, que porque vamos a ciertos cultos ya eso no nos define. El verdadero discipulado no se vive dentro de la iglesia, se vive afuera de la iglesia. Por eso Jesús dice cómo es que es esa verdadera libertad. Permanece, te hará verdadero discípulo. Como verdadero discípulo conocerás la verdad de la palabra, y cuando conozcas esa verdad, eso te hará libre. Pero de repente en el pasaje surge una realidad, aparece una verdad y una declaración bastante grave. El versículo 33, mire lo que dice. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo es que usted está hablando de ser libre? Si ellos que estaban con él necesitaban una explicación, ¿cómo así que ser libre? ¿Cuánto más nosotros hoy en día? Necesitamos saber de qué somos libres, de qué necesitamos esa libertad.
Ellos hicieron una aseveración. Dijeron que no eran esclavos. Y saben, hay una realidad. El hombre no sabe que es un esclavo y está engañado creyendo que es libre. Voy a volverlo a repetir. La realidad del hombre es que él no sabe que es un esclavo y cree ser libre. ¿Notan las dos frases que estoy diciendo? Primero, no cree, él no sabe que es un esclavo. Y para acabar de ajustar, cree ser libre. ¿Qué significa eso? Jesús entonces tuvo que hacerles una aclaración muy importante. Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No sabían y no creían. Y era tan grave la condición que hasta creían que eran libres. O sea, estaban sinceramente equivocados. El ser humano en su condición natural cree ser un hombre bueno, cree ser un hombre libre. Y para acabar de ajustar, su religiosidad lo engaña y lo traiciona y lo hace creer que es un libre. Así que no nos engañemos, iglesia. No nos condenemos a la hipocresía. Vuelvo y repito, yo no estoy dudando de la salvación de nadie en este lugar, pero quiero resaltar la enseñanza de Jesús para que cada uno de nosotros evaluemos cómo estamos frente al Señor. Por eso la pregunta, ¿cómo nos hará libres? Pues conociendo la verdad. Y para conocer la verdad hay que permanecer. Para permanecer se caracteriza porque es un discípulo, luego conozco la verdad y la verdad me hace libre. Necesito eso en mi vida, porque si me quedo en mi propia condición, creo que soy libre. Ignoro que soy esclavo, pero Jesús asevera: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso hay una necesidad de ser libres. Por eso necesitamos la intervención del Señor. Porque el pecado busca siempre la manera de esclavizarnos, de controlarnos, de dominarnos, de dictar nuestros actos. Jesús es el único que puede resolver ese asunto, no la religión o la religiosidad. No lo resuelve un culto más. Jesús le está diciendo a esos que siempre vienen al templo, es a ellos y a los que creyeron que están dentro del templo, a aquellos que tradicionalmente van y les gustaba escuchar y les gustaba cómo enseñaba Jesús, les encantaba cómo predica el pastor. Aquellos que van y se congregan y les gusta la alabanza y se portan dentro del templo muy bien, a ellos les está diciendo: mire, si usted permanece, será verdaderamente un discípulo. Y si usted es un discípulo, conocerá la verdad. Y si usted conoce la verdad, eso te hará libre. Pero no te engañes. Si necesitas ser liberado. Porque la aseveración de Jesús es: el que hace pecado, aquel que todavía lleva en su corazón el deseo de pecar, aquel que todavía quiere mantener en su vida ese pecado, usted es esclavo de ese pecado. Por eso la solución se encuentra en el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús les dijo: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. No sé, pero ustedes procuran matarme.
dice Jesús. Usted puede decir, yo soy hijo del Señor, pero ¿y cómo está el pecado en tu vida? El pecado en la vida del creyente lo define. Porque usted puede decir, sí, yo soy hijo de Dios, pero usted todavía continúa abrazando el pecado. Usted no quiere resolver sus problemas de adulterio y fornicación. Usted no quiere resolver sus problemas de inmoralidad, de falta de espiritualidad. Usted no lo quiere resolver. Entonces no venga a decir que usted es hijo del Señor, porque si usted no lo quiere resolver, sois hijos de vuestro padre el diablo. Y no es una verdad agradable para decir en este púlpito. Créame que eso me afecta. Eso nos tiene que afectar. Porque yo no puedo decir, te sigo, Señor, he visto tu gloria, pero sigo en lo mío. Es una verdad muy dura la que se presenta en este pasaje. ¿Cuántos hay que se jactan de que no se someten a nadie, pero en realidad están sometidos al pecado, a la tiranía del pecado? ¿Cuántos están entregados para ser instruidos por Satanás y que quieren tratar al pueblo de Dios según las instrucciones de Satanás? ¿Cuántos hay que oyen la palabra de verdad, pero aborrecen el mensaje y al mensajero por ahí derecho? Porque la verdad molesta. La verdad fastidia las prácticas engañosas. El Señor está diciendo, ¿cómo nos puede hacer libres? ¿Cómo usted puede llegar a ser libre? Permanezca en su palabra. Persevere para que sea un verdadero discípulo. Y cuando usted es un discípulo, un seguidor de Jesús, usted va a conocer la verdad de su palabra, y esa verdad te hará libre. Tercera pregunta. ¿Por qué necesitamos ser libres? El versículo 39. Este pasaje, si no lo conecto con los otros, puede que pierda mucho de verdad. No quiere decir que no lo entendamos, no. Puede que pierda mucho valor si no lo conecto con lo que estoy tratando. El versículo 39 muestra una realidad para la vida religiosa. Recuerden, Jesús está predicando esto en el templo y en gran parte este mensaje es para los que creyeron en él. O sea, este pasaje es para usted y es para mí, para nosotros que decimos creer en Jesús. Tiene que ver con usted y conmigo. ¿Por qué necesitamos ser libres, usted y yo? Usted y yo que decimos creer en Jesús. El versículo 39 muestra una realidad. Hay dos versículos que realmente la muestran. Dice el versículo 39. Respondieron y le dijeron, como consecuencia de lo anterior, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué necesitamos ser libres? Porque acá hay un gran engaño en el corazón de los oyentes, que no quiero que sea un engaño que esté en su corazón. Creer que somos hijos, todos somos hijos de Dios.
todos no somos hijos de Dios. Pastor, pero es que yo ya hice mi oración de fe. Yo no voy a poner en duda eso. Pastor, pero es que yo voy, yo asisto, yo cumplo, yo diezmo, yo ofrendo. No voy a poner en duda nada de eso. No quiero poner en duda tu salvación. No es la intención desde este púlpito. La intención es hacerte ver, ayudarte a ver que puede existir en tu corazón el engaño de creer que tú, si eres hijo de Dios, cuando tus obras no te definen. Jesús dijo que las obras de ellos definían de quién eran hijos. Ellos decían, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si su papá fuera Abraham, ¿ustedes harían las obras de él? Ellos dijeron, pero es que nosotros no somos hijos de fornicación. Jesús les dijo, versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si usted dice que es hijo de Dios, ¿sabe qué le va a definir? ¿Qué tan enamorado está usted del Señor? Y eso sí lo voy a dejar en tu corazón, en tu conciencia, porque aquí nadie puede definir el amor que usted siente por el Señor. Ahora, es muy normal que cuando uno no está enamorado, entonces uno empieza a sacar excusas. No, lo que pasa es que yo no le demuestro a mi esposa solamente con piquitos y no, pues no necesariamente. Comenzamos a sacar el paraguas para que ese aguacero no nos caiga. ¿Cierto que sí? Yo sé que muchos no me van a decir que sí a eso que yo acabo de decir, por eso lo quiero dejar a su conciencia. Los judíos en este caso se jactaban de ser hijos de Abraham. Como si con esa circunstancia pudiesen disimular todos los efectos. Por eso no soy amigo de que las iglesias y los creyentes nos condenemos a la hipocresía, disimulando. No solamente no se contentaron con eso, alegaron ser los favoritos de Dios, porque pertenecían a su gran familia. Dijeron, un solo Padre tenemos que es Dios. Qué declaración doctrinal y teológica la que acabaron de dar. Muy buena. Pero eso no era suficiente. No es suficiente una declaración de fe bien armada, bien estructurada. Es tu vida la que va a demostrar si eso es así o no. Así que no nos llamemos a engaños. Hay que abandonar la religiosidad. Puede que pertenezcamos a una iglesia, pero que no seamos hijos de Dios. Nos tenemos que convencer que ser miembros de una buena iglesia y haber tenido buenos actos piadosos no son la prueba, no son el fin último de una realidad. Ser hijos de Dios. Necesitamos algo más. Se necesita estar unidos a Cristo. Si no hay unidad con el Señor, Jesús hizo algo muy especial en este pasaje. Él les dijo, ustedes están engañados creyendo que son hijos de Dios. Y Él les dio varias evidencias. Una ya las mencioné, está en el versículo 40, procuran matarme. En el versículo 41 dio una evidencia de por qué ellos no eran hijos de Dios, aunque ellos creían serlo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Versículo 44,
Viene la respuesta: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tercera aseveración, versículo 42. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ellos no le amaban. Característica para los que no son y creen serlo. Y el versículo 45 dice: y a mí, porque digo la verdad, ¿qué? No me creéis. No cree. Una característica de aquel que cree que es hijo de Dios y no lo es que no le cree a Jesús. Usted le gustan los discursos de Jesús. A nosotros nos pueden gustar las enseñanzas de Jesús. Pero otra cosa es creer a esas enseñanzas de Jesús. Porque el que cree, las hace. Jesús las estuvo diciendo en todo el discurso. Ustedes dicen ser padre de Abraham, pero si en verdad fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de él. Todos los hombres dicen ser hijos de Dios, por lo menos los que están dentro del ámbito religioso y espiritual. Pero es imposible hacer una aseveración como esas si Jesús no es el Señor de sus vidas. Así que termino con la última pregunta. Les había prometido 4 preguntas. Aquí viene la última. Entonces, ¿cuál es la condición para ser libres? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuáles son las condiciones que pone Jesús para definir a aquellos que son verdaderamente libres? A aquellos que su gloria los ha hecho libres. Versículo 47. El que es de Dios, aquí ya Jesús está definiendo quién es, no yo. El pastor no define quién es. Es la palabra la que nos define. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El verdadero creyente es el que vive en plena comunión con Dios y se deleita en escuchar su palabra y en obedecerla. Porque a usted le puede gustar mucho los sermones, a usted le puede gustar mucho las prédicas. Usted puede estar diciendo: cómo predica de bonito. Hay una cosa que me pega a mí duro y es una frase como esas. Me afecta bastante. Porque aquí el verbo escuchar, oír, significa aquel que con atención oye y con intención obedece. Aquel que con atención oye y con intención obedece. Así que no es solamente los oidores de la palabra son los que agradan al Señor, sino los hacedores. Así que el hacer es la última señal que le demostrará de dónde somos. Tal vez corra el riesgo de que dentro de 8 días ya no venga tanta gente a la iglesia. Solo quiero decirle a quien no quiera regresar por la fuerza y la dureza de esta palabra: solo Jesús te salva. Tiene que ser una fe genuina en Jesús. La línea entre creyente y religioso es una línea tan delgadita que si te descuidas te puedes hallar en la religiosidad. Si no prestas atención a lo que la palabra del Señor dice, si no la escuchas con el deseo de obedecerla,
puedes estar sumergido en la religiosidad. Los fariseos y aquellos que estaban oyendo y que habían creído, porque el versículo 30 dice que hablando él estas cosas muchos creyeron en él, y luego en el versículo 31 les dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ese discurso es para ustedes. Si ustedes, óiganlo bien, no oyen la palabra con la intención de obedecerla, entonces no sois de Dios. La intención de prestarle la atención a la palabra de Dios es el verdadero indicador de la condición del corazón. La característica más segura de la naturaleza santificadora de Dios en la vida de una persona, ¿sabe cuál es? Prestar atención a lo que aquí dice. El púlpito no puede ser un espacio donde solamente los predicadores lleguemos a impresionar de nuestros conocimientos. No se trata de venir a impresionar qué tantas verdades he descubierto en la palabra, qué buena hermenéutica, exégesis y homilética hay. Ese no es el asunto. Realmente no nos paramos en este lugar para impresionar con eso. Lo único que queremos es que frente a la palabra, frente a las enseñanzas de Jesús, nos inclinemos ante Él y lo reconozcamos como Señor y como Salvador. Escuchar la palabra de Dios, la revelación de Jesús, creerlas y ponerlas por obra es de origen divino. Porque por más que Jesús les estuviese enseñando, ellos no entendían lo que Jesús les decía. Ellos no podían comprender cuáles eran las enseñanzas que el Señor les daba. Concluyo entonces en esta mañana diciendo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pone por obra. Pero quiero que tengamos presente algo. Jesús no solamente ha estado hablando de la dificultad de seguir al Señor. Es un mensaje mucho más allá de la dificultad de ser cristiano. Él está hablando de la incapacidad humana. Una incapacidad humana que requiere la intervención de Él. El evangelio no solamente es difícil de seguirlo, es imposible. Por eso podremos hacerlo si y solo si creemos en Jesús. Sí y solo si la fe salvadora nos la ha regalado el Señor. De otra manera, la religión, o más bien la religiosidad, es una falsificación de la fe en Jesús. Quiero que cierre sus ojos. Quiero invitarle a que usted, frente a lo que usted escuchó hoy, usted tome decisiones con el Señor. Quiero invitarle a que usted piense en esta realidad. La realidad de Jesús para con los que le oían era: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde va Jesús, a donde fue Jesús y donde está Jesús, solo pueden ir aquellos que han sido salvos por la fe, por la gracia, por la bondad y la misericordia del Señor. Nunca por la religiosidad. Así que
Si Dios le ha dicho algo en esta mañana a través de este pasaje, tome decisiones. Yo también tengo la fe, la certeza de que usted volverá. Y quiero que vuelva. Y quiero que permanezca. Porque si usted permanece, realmente será un discípulo. Si usted es un discípulo, usted conocerá la verdad. Y si usted conoce la verdad, usted será libre.